digamos, que le da origen, aparte de lo que comenté recién, son todos estos procesos, y vamos a tener en cuenta que es importante, ya lo van a ver, para hacer nuestros cálculos y hacer nuestros ensayos en laboratorio, tomar muestras de fluidos, tanto del agua como de la parte de los hidrocarburos. Entonces la toma de esas muestras la podemos hacer con lo que es un ensayador de formación, que después ya lo vamos a ver más adelante. Tomadores de fluido de perfilaje, ¿se acuerdan lo que es el ensayador de presión? SFT o RFT, probador de formación. También nosotros podemos tomar muestras de fluido. A veces no son muy representativas porque como perforamos el pozo y invadimos con el lodo de perforación, a veces lo que extraemos es parte del lodo de perforación o de ventilación. También podemos tomar muestras de coronas y en pozos exploratorios, generalmente cuando ponemos en producción inicialmente un pozo exploratorio, vamos a tener un equipamiento que es un separador para que los fluidos vayan ahí. No podemos tirarlo a una pileta de fluidos que podemos llegar a tener. Entonces vamos a separar los fluidos que puede ser el agua y el petróleo, y ahí podemos también tomar muestras de los fluidos. Y por último, durante la etapa de producción de mi yacimiento, voy a tomar muestras de ese petróleo que viene con agua, voy a tomar la muestra del agua, voy a hacer todos los estudios y también de los petróleos. Entonces, estas son las maneras de tomar datos de agua, de fluidos, durante la vida de estos yacimientos. En áreas donde no tenemos esos datos, a veces hacemos un análisis muy burdo, digamos, podemos hacer un modelado para saber o estimar, por ejemplo, el tipo de fluido que caracteriza con esa, sobre todo que es salinidad. Una vez que la vamos perforando en el pozo, sí, ahí ya vamos a tener posibilidad de tener datos que sean muestras de la salinidad real. Entonces, esto después lo vamos a ver, que son lo que se llama un TCT, que es un probador a pozo abierto durante la perforación. Durante la perforación ensayamos para ver qué fluido puede llegar a ver. Y ahí puedo tomar una muestra. ¿Profe, es diferente al ensayador? Sí. Y este es el ensayador o probador de formación, que tenemos el cambiocito de la compañía de perfilaje, la torre, y bajamos un tomador de presión que puede tener una especie de cargas, ¿no? O probetas que nosotros podemos llenar con el fluido de la formación. Esto en este caso es una herramienta especial que se llama NDT. Lo otro es a partir de testigos, como sabrán cuando veamos ya la semana que viene el laboratorio, que son los testigos coronas, y a partir de la producción. Ahí vamos a poder tomar un tipo de... Por un lado, entonces vimos el origen de las aguas, y dentro del espacio polar o dentro de una roca, esto lo han visto, supongo, con el perfil de resonancia magnética. Nosotros lo que vamos a tener
podemos llegar a tener hidrocarburos, gas y petróleo por un lado, en el espacio polar. Podemos llegar a tener agua libre, es decir, agua que se va a mover. Que cuando ponemos en producción el petróleo también se va a venir ese agua. Agua que está en que se llama agua irreductible, que es el agua Intersticia. que está en espacios polares muy pequeños, que igual prácticamente no se va a mover o desplazar, de no ser que le hagamos algún proceso especial para poder tratar de que esta agua se mueva, y el agua asociada a las arcillas, ¿no? Y esto, por supuesto, después en la roca en la arcilla, y los fluidos que podemos llegar a tener son estos. ¿Por qué es importante conocer qué tipo de fluido, la salinidad, por ejemplo, que tenemos de esta agua? ¿Por qué les parece que es importante Para en una formación? las cañerías que vamos a usar, para ver las cañerías que vamos a usar. Por un lado, sí, está bien, esto en general, si tenemos agua con mucha salinidad, pueden ser corrosivas, pero desde el punto de vista petrofísico, Para ver si nos vamos a confundir si es petróleo, nos puede confundir los perfiles. Bueno, ¿qué hacemos con los perfiles? ¿Qué cálculo hacemos a veces? ¿O han hecho? Porosidad. De porosidad. Sí, pero acá, ¿qué es lo que me interesaría más? Porosidad la voy a calcular. ¿Qué otro cálculo hago, en definitiva? Que es el que más me interesa. La porosidad es uno de los que calcula. La saturación. ¿Está? Y dentro de la saturación, ¿ustedes se acuerdan que había una de Archie, por ejemplo? La fórmula de ¿Eh? No, que la calculamos con la fórmula de Archie. El RW, ¿se acuerdan del RW o no? De la resistividad del agua de formación. Sí, va a cambiar la resistividad. Claro. Claro, depende del tipo de salinidad y de qué tipo de agua tenemos, nos va a afectar la resistividad. Entonces, ¿se acuerdan la fórmula de Archie cómo era? La raíz de, creo que la parte de arriba, porosidad sobre la permeabilidad. No, la raíz cuadrada del factor de formación. ¿Cuáles son las variables que entran? Resistividad de la formación. La resistividad de la formación, ¿qué más? El agua. La porosidad. La porosidad, ¿qué más? El factor de formación. El factor que era El factor de formación, ¿y qué más? la desalentación. La resistividad del agua de formación, el RW. Entonces, lo más el factor de formación, un factor que se define con corona, pero el RW es la salinidad que justamente vamos a darle en función del agua que tengamos. Y estas son las propiedades que nos interesan, que ustedes tienen que no saber cuáles son las propiedades del agua, el petróleo y del gas. Esto ustedes lo van a ver ya después en la parte de reservorios, lo más militar. Ustedes tienen ya que conocer cuáles son las variables. Viscosidad, densidad, la compresibilidad, lo importante es cuánto se comprime ese fluido, el agua, el petróleo, el gas. El factor de volumen es el volumen que ese fluido tiene abajo en su suelo. Cuando sacamos esa superficie, cambia ese volumen. Entonces nos va a cambiar la cantidad de fluido que vamos a tener en superficie con respecto a la que tenemos abajo.
Y ese factor de volumen puede ser tanto para el agua, para el petróleo y para el gas. Y la solubilidad también es muy importante. La solubilidad que puede tener el agua hacia el hidrocarburo o al revés. Creo que cuando sacamos ese fluido hacia la superficie va a disminuir o aumentar. Por eso depende si es gas o si es petróleo. Por eso después cuando calculamos el volumen original en el peso, el volumen que tenemos en petróleo, abajo, suponemos, tenemos que corregirlo por un factor que va a ser lo que vamos a tener. Formación del agua, susceptibilidad y la formación. Bueno, después la característica del tipo de petróleo. Y esto, ¿cuál sería el mejor de todos estos? El más claro, el más claro. Puro, Más claro. ¿Por qué? Es más liviano. Por el grado rápido. ¿Ustedes se tomarían el más claro? Ah. ¿Eh? Le pongo el... ¿Se lo tomarían? Y soplarlo en el encendedor. Esto es vino en realidad. De una bodega son diferentes tipos de vino. No es que sea petróleo. Bueno, con el gas también existe una serie de impurezas y acá vamos a entrar en algo que ya también un poco lo hemos visto, que es lo que llamamos saturación, que es lo que dijimos recién. Existen diferentes maneras de calcular dentro de ese espacio poral si estoy 100% saturado con petróleo o si solamente voy a tener una parte de petróleo o totalmente esa agua. Entonces dentro del espacio polar, ese que tengo acá, yo voy a tener estos poros, y estos poros pueden ser que tengan agua y puede ser que tengan también algo de petróleo o gas. Entonces, este cálculo que hacemos con Archie es calcular esa saturación, cuánto de fluido, de agua, yo estimo que va a tener estos espacios polares. Y eso utilizo diferentes fórmulas de ecuaciones. Generalmente, cuando calculamos con Archie, calculamos el SW, o sea, la saturación de agua. Si tenemos un 90% que nos da Archie de saturación de agua, quiere decir que nos queda un 10% de posibilidad de hidrocarburo. Pero como es tan baja, muchas veces eso no se va a mover. Sí está. Entonces, en el caso que sea 100%, como en este caso, suponiendo que sea todo azul, todo agua, el SW va a ser 1 o 100%. Y existen, en realidad no es algo que sea drástico, el contraste de saturación a lo largo de una columna, es decir, puedo yo tener esta zona de acá donde tengo 100% de agua, ¿sí? Y donde esta agua es el agua libre que se va a mover. Yo voy a perforar acá, entonces llego a esta zona de acá, solamente voy a tener agua. Ahora, hay una zona de transición donde yo voy a tener agua y petróleo, donde depende de la movilidad, se me va a mover más el petróleo que el agua, o al revés, y puede haber una zona que va a estar generalmente en la cúpula de la trampa, donde va a estar saturado con 100% de hidrógeno. Es toda una zona de transición y esto va a estar en función de
aparte del fluido, de los tamaños polares. Y esto que nosotros definimos como que acá tenemos una saturación de agua del 100%, acá puede ser 40 o 50%, y acá del 10% de agua, porque siempre vamos a tener un poco de agua irreductible. No todo el agua la vamos a poder pasar por el agua. Entonces siempre va a existir un agua que llamamos irreductible y que esté en poca proporción va a estar, aunque no se mueva. Profe, ¿tiene una diferencia con el agua de las arcillas? ¿El agua irreductible? El agua irreductible es el agua que está ocupando espacios muy pequeños. Cuando tenemos dentro de espacios polares, si tenemos espacios muy pequeñitos, esta agua que se puede acumular ahí, y esa agua no se va a mover. El agua de las arcillas es el agua que tenemos en las partículas de arcilla, y estas en sí tienen en su composición agua. ¿Verdad? Y esa no la vamos a sacar. Esta, bajo ciertas condiciones, puede ser que se pueda llegar a sacar. Pero siempre vamos a tener un porcentaje de agua. Es muy difícil llegar a tener una saturación 100% de petróleo. Gracias. Estos son los términos que se utilizan: saturación de agua irreductible, saturación de petróleo residual. El petróleo residual es el petróleo que también a veces nosotros no vamos a mover a sacar. Siempre hay un petróleo que tenemos abajo que es muy difícil de sacar. Con algunas técnicas terciarias o secundarias a veces podemos recuperar parte de ese petróleo. Saturación de gas, lo mismo residual, y saturación. Bueno, estos son lo que vimos más o menos la parte de fluidos. Y un poco la otra vez ya habíamos visto algo. Nos interesa, a partir de los registros, a través de mapas, definir a veces los contactos de los fluidos. Recién vimos que no necesariamente son contactos netos, sino que a veces son contactos transicionales, sobre todo para calcular mis volúmenes. Es decir, yo tengo que definir, cuando voy a hacer mi cálculo en mi figura que voy a tener en el subsuelo, tengo que definir hasta dónde yo tengo hidrocarburos. Entonces, voy a definir el contacto de agua, petróleo estará acá y petróleo, gas estará acá. ¿Cómo lo hago eso? Y si perforé un pozo, lo puedo hacer a partir de registros eléctricos, definiendo, en este caso, por la respuesta de la curva y por el cálculo de saturación, que todo esto es petróleo y esto es agua. Y si no, lo mejor y más confiable es directamente con la producción. Es decir, voy a ensayar este nivel de acá, cuando ya perforé el pozo, viene petróleo, entonces defino este nivel, viene petróleo. Y este nivel, por ejemplo, me produce. Entonces mi contacto va a estar posiblemente por acá. Y existen, este es un mapa, si yo hago un mapa de tipo estructural, lo que tengo que hacer es tratar de dibujarle el contacto. Y existen diferentes variaciones, es decir, yo tengo este anticlinal, ¿no es cierto?
¿Cómo lo representarías acá con un mapa? Vos. ¿Cómo lo representarías con un mapa? ¿Eso? Sí. En un mapa, ¿cómo lo representarías? Lo que está viendo en un corte, ¿cómo lo representaría en planta? Sí, mirándolo como de arriba, en planta, en un mapa. Esa figura, ¿cómo la representarías? No me acuerdo el símbolo que se dibujaba con la disciplina. No, símbolo no, el mapeo. A ver, vos, sí. ¿cómo representarías eso? Ese corte o un mapa, ¿cómo lo representarías? Serían líneas paralelas. Curveada. Sería así, profe. Como el que está arriba, sería. Como ese que está ahí. Hacer al revés. ¿Cómo? A ver, viene ayudando, si te confunden. Sí, ¿Cómo lo representaría? y me gustaría primero las películas y ahí y haría así, o sea, no así, sino que Está bien. Pero bueno, está bien, pero esa sería la figura, o sea. si me quedé así iría creciendo O sea, hacia acá. está bien lo que está explicando él. Entonces, lo que vos hiciste, le pedí dibujarlo vos. ¿Yo? Sí. Dibujarlo ahí, entonces, ¿cómo lo temáticamente, entonces, ¿cómo lo digo? Orientando la. No. Sería proyectar esto acá, ¿cierto? Esto es como lo representaríamos en planta. ¿Estamos de acuerdo más o menos? Sí. En anticlinal, esta figura en planta la veríamos así. Entonces, si yo tengo mi contacto acá, lo que hago en el mapa es dibujar este contacto también acá. Digo, esto, El contacto. todo esto es petróleo y lo que está por debajo es agua. Entonces, mi cálculo desde el punto de vista de área, pues ya lo vamos a ver más adelante, va a ser tomar toda esta área como área. Después tenemos que sumar la porosidad, la saturación, para definir cuánto volumen podemos llegar abajo. Entonces, existen diferentes posibilidades. Hay a veces que nosotros no tenemos seguridad entre un intervalo y otro punto, no tenemos seguridad. Es decir, por ahí no tenemos seguro si el contacto, por ejemplo, hasta acá probamos y sabemos que tenemos petróleo, pero de acá para abajo no sabemos. Entonces, existen diferentes maneras de graficar para decir, hasta acá sabemos que es seguro petróleo, para arriba. Por debajo tenemos una duda. Si por acá, por ejemplo, testeamos y ensayamos agua, bueno, si a partir de acá es todo agua. Y acá tenemos una zona de duda que no la conocemos, ¿no? Entonces son diferentes maneras de dibujar los diferentes contactos. Contacto de gas, contacto de petróleo, contacto de agua, cada uno de su manera de representar. Y cuando hablamos de los mecanismos de drenaje, que también lo van a ver en la parte del reservorio, más en profundidad, nosotros habíamos hablado que podemos tener la expansión del acuífero, o sea, por debajo del reservorio, tener un gran acuífero que va a estar empujando al fluido que puede estar por arriba, que puede ser petróleo y gas, ¿verdad? A veces vamos a tener petróleo y a veces podemos tener gas, ¿cierto? Ese gas, cuando está
La cúpula a veces se llama gas cap o gas que está totalmente, digamos, no está disuelto, sino que está libre en la cúpula de mi anticlinal. También el otro mecanismo de energía es el que tenemos cuando tenemos la cerveza, o una gaseosa. Tenemos CO2 disuelto en el agua. Cuando destapamos es que sale ese CO2. Estos son, entonces, en función de esa expansión o de cuál es la energía que le da a mi reservorio, a medida que yo empiezo a producir el petróleo, el agua en algunos casos, si es la que está empujando, le va a ser la que le va a dar energía para que tenga y se mantenga la presión y yo pueda seguir produciendo el petróleo. En el caso del gas cap, es decir, podemos tener una zona de petróleo, un gas acá suelto, un gas libre, y entonces si empezamos a producir este hidrocarburo, el gas se va a expandir y va a empujar al hidrocarburo para que yo lo pueda explotar más fácilmente. Y en otros casos, ese gas disuelto, es decir, dentro del mismo petróleo tenemos gas que está sometido a una presión determinada. En medida que empezamos a explotar, ese gas se empieza a disolver y viene con el petróleo y me va a permitir la producción. Todos estos mecanismos que ustedes los van a ver después en la parte de ingeniería, lo que quiero es que sepan cuáles son y fundamentalmente por qué. Porque en función de estas energías que van a tener los reservorios, va a estar por un lado el factor de recuperación, es decir, cuánto de petróleo que yo tengo bajo, voy a recuperar en superficie, porque va a depender, no es lo mismo tener un empuje de agua que no tenerlo en el petróleo que yo voy a recuperar naturalmente en superficie, y también cómo va a variar la producción de los pozos a lo largo del tiempo. Los parámetros que tenemos que tomar a lo largo del tiempo son lo que produce el petróleo, o sea, la producción de agua, que siempre vamos a tener un poco de producción de agua, cómo va variando en el tiempo, y la producción de gas y la presión. Esos son los parámetros que ustedes como ingenieros de reservorio van a tener que controlar en la vida útil del pozo o del yacimiento. Y por eso es importante que ustedes sepan el tipo de energía que tiene y cuáles son los fluidos que están en qué condiciones están esos fluidos. Así que bueno, creo que con esto más o menos me demoré demasiado porque la verdad que no. Ya después van a ver en la parte de ingeniería de todo lo que son los fluidos, van a ver lo que es PVT, o sea, cómo los fluidos, sobre todo el gas y el petróleo, a medida que son sometidos a presión y temperatura, cómo van variando digamos, cómo van variando la relación, ¿no? Cortamos un ratito, no sé si no. ¿Querés que cortar? ¿Querés que vamos al patio o vamos a tomar un café? Vamos
No sé qué, empezaste a las 4. Sí. Si queremos, les muestro el práctico. Bueno. Para que te hacer la cuenta. Bueno, sí, y ahí